Muy buenas, mi nombre es Stewart Córdoba, hago parte de la Universidad Uniclaretiana, también hago parte del semillero de investigación de la universidad. En el día de hoy vengo a presentarle el proyecto que estamos trabajando. El proyecto que estamos trabajando se llama desarrollar un software de facturación para empresas del sector litográfico de la ciudad de Quibdó llamado Sisascope. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el planteamiento y la formulación del problema, pero antes de llegar al planteamiento y la formulación del problema, vamos a hablar cómo hicimos para llegar a esta parte. Para llegar a la parte de la formulación del problema, lo primero que hicimos, realizamos encuestas, las cuales fueron realizadas por medio de clientes, empleados y dueños de litografías. Los clientes que encontramos en la litografía le hicimos una pequeña encuesta para ver cómo era la satisfacción según los servicios que le prestaban como litografía a ellos, y también le hicimos la encuesta a los empleados para saber la satisfacción que tenían como empleados al momento de realizar los procesos en la empresa, y asimismo con el dueño o administrador del negocio, y así costamos para realizar el planteamiento, la formulación del problema. Entonces, de esta manera nos quedó. Actualmente en la ciudad de Quibdó se observa que las empresas litográficas les es demasiado tedioso realizar un registro contable, facturación de cliente, control de empleado, entre otros. Esto se hace en cuadernos o en libros, en el cual ha traído muchas dificultades, desde la pérdida de información hasta la confusión de datos y caos laboral. ¿A qué se debe esto? Porque normalmente usted sabe que actualmente en la actualidad, la tecnología va avanzando, y si no avanzamos con la tecnología nos quedamos atrás. Entonces, cuando una empresa simplemente maneja sus parte financiera, parte de cliente, parte de empleado, entre otros, en cuadernos, simplemente en carpetas, ¿qué viene a pasar? Está expuesto que si no tiene ninguna copia de seguridad de ellos, en otro lugar, si un ejemplo en el lugar que se encuentra hay algún accidente, un incendio, una lluvia fuerte que se mojan todos los papeles y no hay forma de recuperarlo, o un hurto, ¿qué viene a pasar? La pérdida de la información va a generar un caos laboral. Entonces, para evitar eso es que viene esta propuesta que vamos a presentar actualmente. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre los objetivos que tenemos sobre el proyecto. ¿Listo? Ahora hablemos sobre el objetivo general. El objetivo general es desarrollar un software de calidad, el cual nos permita optimizar los procesos de la empresa del sector litográfico de la ciudad de Quibdó. ¿Qué quiere decir? Que lo que queremos es realizar un software que nos permita agilizar las tareas que hacemos nosotros como litografía para prestarle un mejor servicio a nuestros clientes o empleados, ¿cierto? Ahora, desde la producción de venta, distribución, procesos administrativos, hasta la toma de decisiones. La toma de decisiones, ¿cuáles serían? Que si un ejemplo, que si un trabajador, yo lo puedo habilitar en el sistema, que el trabajador gana 500,000 pesos, un ejemplo. Entonces, si yo le quiero aplicar salud, pensión y eso, el mismo sistema no lo podría aplicar por medio del sistema Sisascope, que es el proyecto que estamos trabajando, que vamos a trabajar. Ahora hablemos sobre el objetivo específico. En el objetivo específico vamos a realizar un diagnóstico de los procesos administrativos de la litografía de la ciudad de Quibdó. Luego vamos a realizar una tabla de comparativa de los diferentes lenguajes que se manejan para el desarrollo de un software. Entonces, en la tabla comparativa que vamos a realizar, vamos a mirar los puntos de cada una, las fortalezas, los soportes que tiene cada uno de ellos sobre la información para poder realizar este software que necesitamos desarrollar, la facilidad que tenemos, la documentación que tenemos para realizar eso, ¿cierto? Luego, por último, vamos a desarrollo y validación de un software de facturación litográfico. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre la justificación. La justificación me parece una parte muy importante, ya que nos habla algo muy puntualmente. Nos habla sobre mejores procesos producen mejores resultados, porque si los procesos son mucho más rápidos, son mucho más eficientes, no se demora tanto, los resultados van a ser mucho mejor al momento de uno atender a un cliente. Entonces, ¿eso qué conlleva? Conlleva que los empleados satisfechos y motivados producen clientes felices. Al producir clientes felices, como siempre se dice, los clientes es la base de toda empresa.
al ser la base de toda empresa, si un cliente se va feliz, ese cliente trae otro cliente. Y el objetivo de toda empresa es ganar más clientes. Listo. Ahora viene la parte donde ya que los clientes son felices, casi de forma inmediata se ahorra costo y se optimiza labores. En la actualidad no piden mejor continuamente hacer más con menos, y además tenemos poco tiempo para realizar esto. Lo logramos para mantener más rápido a través del proyecto como Sysascope, que es el proyecto que pensamos trabajar para desarrollar este software. Ahora vamos a hablar sobre el marco referencial. El marco referencial lleva varios ítems: marco teórico, marco legal. El marco teórico, vamos a hablar. El marco teórico habla sobre este proyecto se realiza en la ciudad de Quibdó, municipio de Colombia, capital del departamento del Chocó, una población importante en la región del Pacífico colombiano. Se encuentra en orillas del río Atrato, uno de los principales afluentes del país, uno de las zonas con más alta probabilidad del mundo. Se encuentra situado en el margen derecho del río Atrato, a 43 metros sobre el nivel del mar, y tiene como temperatura cuyo promedio es de 28 grados centígrados, distinto de Bogotá, de 718 kilómetros. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre el marco legal. El marco legal nos habla más o menos de los derechos que tenemos como desarrolladores y los deberes que tenemos también. Y asimismo habla sobre los derechos del consumidor, que sería el cliente final, y sus derechos. ¿Listo? Deberes y derechos. Listo. Dice ley número 599 del 2000. Del 24 de julio del 24 de julio, por lo cual se expide el Código Penal, artículo 270 de la Constitución de la Constitución de Colombia, violencia a los derechos morales de autor, incorrupción en prisión de 2 a 5 años y multa de 20 o 200 salarios mínimos legales mensual vigentes quien incumpla con esas normas. Ahora vamos a hablar sobre la metodología que desarrollamos. La metodología que se desarrolló fue el método que se utilizó para recolectar información. Fue el método intuitivo deductivo, a través de encuestas y cuestionarios diseñados con preguntas cerradas y abiertas, dirigidas a empleados, clientes y dueños de las empresas. Y la metodología que aplicamos en nuestra aplicación fue la metodología espiral, ya que ella se desarrolla en una serie de versión incrementable durante las primeras iteraciones de la versión. Desde las primeras interacciones, la versión incrementa, podría ser un modelo en papel o un modelo prototipo. Durante las últimas interacciones entre las últimas iteraciones se producen versiones cada vez más completas del sistema diseñado. Por esa razón nosotros utilizamos este tipo de método espiral, porque se mantiene más constante con el cliente, porque es cada vez que se va trabajando, se va incrementando una y otra vez. Ahora vamos a hablar sobre los avances que tuvimos nosotros en el software. Uno de los avances que nosotros manejamos fue que con la información que ya habíamos obtenido, realizamos la estructura de la base de datos. Después de realizar la estructura de la base de datos, trabajamos en el avance de la estructura del software, cómo iba a funcionar el software, qué eran los ítems importantes del software. Entonces, de esta manera, aquí se los dejo en una diapositiva para que lo puedan seguir visualizando.